Buenos días a todos. Gracias por ser puntuales. Vamos a intentar cumplir hoy el programa y vamos a empezar ya con la primera sesión o la primera ponencia a cargo de Vicente Pinilla. Entonces, sin más ya dilación, pues muchos de vosotros lo conoceréis, porque como yo lo habréis leído, y ayer hizo una intervención ya interesante que hoy va a seguir desarrollando y decía que va a ser igual de incisivo o más que ayer. Es licenciado en Historia, para los que no conozcáis, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Desde 2007 es catedrático del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza. Investigador asociado del Instituto Agroalimentario de Aragón. Vicerrector asiduo de la Universidad de Zaragoza. Editor de 3 revistas científicas, entre las cuales destacaría AGER, que es una de las opciones para publicar vuestras actas. Seleccionaremos desde la organización aquellos trabajos más potentes para dar salida en esta revista, que es Q2 en la FECID, o sea que yo os animo, os va a permitir acreditaros con facilidad a cualquier cuerpo docente. Bien, y después de este paréntesis, porque soy el secretario de AGER, sigo con la presentación de Vicente. ¿Vale? Actualmente es el director de la Cátedra de Despoblación y Creatividad. Y su ámbito de investigación va desde el comercio internacional hasta la producción agraria, demografía, medio ambiente. Ha dirigido 8 tesis doctorales y las que no habrán visto la luz, que habrán sido también unas cuantas, varias estancias en el extranjero, 50 publicaciones en revistas especializadas, obras colectivas, entre las que quizá pues, podríamos destacar Lugares que no importan, la despoblación de la España rural desde 1900 hasta la actualidad. Y, bueno, ha participado en diferentes foros políticos, etcétera. Tengo mucho más currículum, pero lo importante es que le escuchemos. O sea que, Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Y adelante. Muy bien, pues agradezco la invitación para la conferencia y voy a remarcar el magnífico trabajo que Jaime, Javier y el equipo de Valencia están haciendo con la revista AGER, ¿no? Yo creo que le han dado que ha sido un escalón gracias a ellos, o sea que está muy bien que lo consideréis como un lugar donde podéis enviar vuestros trabajos. Es bastante densa la presentación, entonces voy a intentar aligerar para no estar más de 40 minutos y dejar tiempo a que podamos debatir, ¿no? El tema de las políticas, quiero dedicar unos minutos a los antecedentes, ¿no? El tema de la despoblación básicamente es un tema que no interesa hasta hace pocos años. Quizás la única excepción es algunos académicos que se empiezan a preocupar. A mí me parece, por ejemplo, el punto de partida es un libro de Jordi Nadal de 1966, donde él ve cómo están produciendo las migraciones interiores en España y hace un pronóstico de qué va a pasar en 30, 40 años y ve un escenario desde el punto de vista demográfico de vaciamiento de algunas provincias y a la vez lo acompaña con una idea de inevitabilidad, ¿no? Esto va a pasar y, bueno, yo creo que esta aproximación académica es buena para entender también el ambiente político de la época, en el sentido de que se considera que es algo que iba a ocurrir en cualquier caso. Y luego, a finales en la década de los 90 empieza a haber algunos trabajos que se preocupan de este tema. Por ejemplo, la tesis de Luis Camarero me parece como un punto de inflexión, porque a partir de ahí empiezan a haber algunas cosas desde diversas disciplinas. Pero yo diría que en general básicamente no le interesa a nadie. Pongo siempre el ejemplo de que cuando hice con Fernando el libro, lo escribimos en inglés, lo publicamos en Gran Bretaña en 2011 y pensamos que era un tema que valía la pena publicarlo en castellano, pero dijimos, bueno, en vez de una editorial universitaria vamos a hacer una editorial comercial. Y básicamente las 2 o 3 con las que probamos, que eran las importantes, nos dijeron que comercialmente el asunto no tenía ninguna posibilidades. Claro, luego como vamos a ver, llegaron algunos acontecimientos que cambiaron las cosas. Desde el punto de vista político, los únicos lugares donde hay preocupación, digo, más allá del ámbito local, son algunas comunidades autónomas que perciben como muy importante el problema. Básicamente el eje Galicia, Castilla, León, Aragón es el más relevante. En el caso concreto de Aragón había una preocupación intensa por el tema. He puesto aquí el ejemplo del Plan Integral de Política Demográfica de 2000, que se aprobó por unanimidad en las Cortes, algo sorprendente, ¿no? Fue una propuesta de un diputado de Chunta Aragonesista al Gobierno y al final se aprobó por unanimidad. Y ayer se citó también el Senado desde 2013 ha creado, hay diversas comisiones que se van sucediendo en el Senado que, dado que es la Cámara Territorial, sí que invita a expertos a opinar sobre el tema y acaba elaborando unos informes. O sea, este es como si queréis,
las pequeñas brasitas como que había o los rescoldos que había ahí, pero que no llegan a mucho más. Entonces, ¿dónde estaba el debate? El debate en España desde el surgimiento del periodo democrático está en la financiación autonómica. Es decir, el tema territorial se enfoca sobre todo desde ese ángulo, ¿no? Fijaros que tenemos un desequilibrio, una asimetría entre la descentralización de los gastos, donde sobre todo los gastos más relevantes del Estado del Bienestar corresponden a las comunidades autónomas, y los ingresos que están en el Estado. Y entonces esto genera un debate permanente sobre si las transferencias son suficientes, si hay equidad, cuáles son las balanzas fiscales, si yo contribuyo, si no contribuyo. Está un poco ahí el debate. Y entonces, la perspectiva, podríamos decir, de zonas desfavorecidas, rural, urbano, este tipo de enfoque alternativo realmente no está presente. Y en general, la política agraria, aunque es verdad que hay algunas cosas, hay un trabajo interesante en la revista Panorama Social de Fernando Collante sobre este tema, ¿no? Sobre la política agraria en la democracia, pues realmente no hay una ley de agricultura de montaña. Es decir, no digo que no haya nada, pero realmente no tienen demasiado impacto las acciones que se van a realizar. Y todo va a cambiar un poco aparentemente súbitamente, ¿no? Yo creo que el detonante es la publicación en 2016, creo que es, del libro de la España vacía de Sergio del Molino, que aunque es un libro que su análisis de la despoblación es profundamente erróneo, pero luego tiene una parte literaria que está bien, porque él escribe muy bien y es interesante. Pero en cualquier caso, digamos que hay que otorgarle gran mérito, primero porque vender 30.000 ejemplares es espectacular, ¿no? Sobre este tema, y luego porque tiene una capacidad, sobre todo, de incidir en que los medios de comunicación asuman el tema, de pronto como que descubren un tema, ¿no? Hay trabajos aquí tenemos nuestras compañeras de Ciudad Real que investigan desde el ámbito de la comunicación y del periodismo este tema, y yo creo que han publicado un libro recientemente que es muy interesante. Se ve cómo de pronto empiezan a surgir noticias en los medios de comunicación sobre estos temas, ¿no? Y también hay otro hecho relevante, que es el que haya movimientos ciudadanos que de pronto también parece que van a tomar bandera. Yo pongo el ejemplo de Teruel Existe, que es el que me parece que fue más importante, sobre todo porque Teruel Existe era un movimiento urbano. Era un movimiento urbano, es decir, no era un movimiento ciudadano. En las elecciones generales últimas, no en las anteriores, fue la primera fuerza política en la ciudad de Teruel y la tercera en el resto de la provincia, en el conjunto de la provincia. Es decir, y si veis su plataforma era esencialmente urbana. Pero entonces surge una circunstancia afortunada, y es que el voto de Tomás Guitarte, que va a estar aquí mañana, es decisivo para la investidura de Pedro Sánchez. Y entonces negocian el pacto de Estado por la repoblación y el equilibrio territorial, donde los temas de despoblación están, me parece, en el lugar 6 o 7, es decir, ferrocarriles para la ciudad de Teruel, carretera, o sea, refleja muy bien la trayectoria de largo plazo del movimiento urbano. Y creo que cuando hablan de despoblación hay un punto importante, que es la creación de un ministerio que se encargue de esto, que lo va a ejecutar el gobierno de Pedro Sánchez en la propia formación del Consejo de Ministros. Y luego me parece que hablan de la Guardia Civil en el medio rural, y no me acuerdo de otro aspecto. Es decir, no es en ese momento no está enfocado directamente hacia esta cuestión. Y hay otro segundo momento importante, que es la manifestación de España vaciada. No me va a quedar tiempo para hablar contra el concepto de vacía y vaciada, que los dos me parecen horrorosos, especialmente el de vaciada, pero pues sobre todo porque, hablando de diagnósticos, refleja un mal diagnóstico de lo que ocurrió, no por otra razón. Políticamente pues es eficaz para movilizar a la gente, ¿no? Y la manifestación, yo creo que en esos trabajos que se hacen sobre medios de comunicación se ve también que hay un nuevo repunte de noticias, ¿no? O sea, que de pronto lo que tenemos es que en la agenda, ahora en la agenda tenemos un tema que no existía. Pero fijaros que estamos hablando 17, la conferencia la han titulado, yo creo, acertadamente, 5 años de políticas, porque son 5 años los que tenemos. ¿Qué ocurre en este contexto, que de pronto pues, el tema de la despoblación está emergiendo como algo muy relevante? Pues que las administraciones van a moverse muy, muy rápidamente. ¿Por qué? Yo creo que para explicar esta irrupción del tema en la agenda hay que entender que había un magma en el fondo, y este magma era sobre todo el activismo local, es decir, los grupos líder que llevaban muchos años trabajando y que habían supuesto la formación la configuración de un capital social comarcal en gran parte de la España rural. Muchas iniciativas, Abraza tu pueblo, programas de acogida de inmigrantes, programas orientados hacia
conseguir mejorar el futuro de las zonas rurales, pero eran básicamente de ámbito local. Pero estas iniciativas de ámbito local que tenían en general poca visibilidad, yo creo que hay excepciones. Por ejemplo, recuerdo un trabajo también desde el periodismo sobre el Alto de Aragón, y aquí se veía que desde el año 2000 están saliendo continuamente noticias sobre estos temas, pero sobre todo en las grandes cabeceras estatales esto no era así. Entonces yo creo que esto también ayuda a entender que para los medios de comunicación el tema sea importante, porque de pronto descubren esta cuestión y se van a no sé qué pueblo y ven que hay un grupo de mujeres que han realizado una iniciativa de emprendimiento y han hecho esto, y aquí han montado no sé quién una cooperativa, y aquí han hecho no sé cuántos. Entonces, es decir, que tiene muy fácil, entre comillas, llenar las noticias con contenido relevante, ¿no? Entonces yo creo que sería injusto pensar que solo desde arriba de pronto llegan estas noticias, sino que también hay desde abajo, hay desde abajo un algo, ¿no? Yo citaba aquí también la incidencia que tuvo el programa de televisión de José Antonio Laborda, de Un país en la mochila, donde básicamente la gente, los espectadores redescubren que hay una España rural que en algunos casos estaban muy presentes. Si pensáis en zonas donde la población es de origen rural. Yo estoy pensando el típico caso de muchos pueblos de España, particularmente en Aragón hay pueblos de estos de Teruel que en invierno viven 3 personas y en verano 400, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la gente mantiene un vínculo, mantiene las casas de su familia, y entonces hay una conexión importante, ¿no? Entonces yo creo que esto también ayuda a entender el que para los medios de comunicación que surjan estas plataformas que parece que han tenido entonces un papel decisivo en la investidura de un presidente, y a las cuales se les augura un futuro todavía más prometedor, porque surgen muchas más plataformas de este tipo, e incluso se va a configurar esta confederación de partidos que se llama la España vaciada, y que parece que iba a ser relevante en la configuración de gobiernos. Y entonces la respuesta de las administraciones va a ser bastante rápida. Yo diría que muy rápida. No os voy a citar todos los hitos, pero desde que en el 2017 con Mariano Rajoy se nombra la primera comisionada para el reto demográfico, hasta que se le encarga la elaboración de una estrategia. Esta estrategia es aprobada en 2019 ya en el gobierno de Pedro Sánchez. Se crea el ministerio tras el pacto de investidura, y se añaden, se le da un contenido, podríamos decir, a esta secretaría o esta comisionada sobre el reto demográfico, que aunque en principio, como podéis ver en la diapositiva, se va a ocupar de muchos temas, por ejemplo, migraciones, que yo sepa, no hay nada en el trabajo de la Secretaría de Estado, no se ha hecho nada sobre migraciones, porque además escapa claramente, tal como está configurada el organigrama de la Administración, a sus competencias, ¿no? Ya veis que se añaden muchas dimensiones, pero realmente se ha centrado mucho en las políticas frente a la despoblación, hasta el último hito, que es la aprobación de las 130 medidas con un presupuesto de 10.000 millones. Y además, dentro de esta filosofía del Next Generation de toma el dinero y corre, que nos lo tenemos que gastar zumbando, ¿no? O sea, que hay que ir muy deprisa, y entonces, pues obviamente, esta respuesta parece como bastante, al margen, luego veremos si es adecuada o no, bastante relevante. También las comunidades autónomas, yo seguramente ya no he sido exhaustivo, porque desde que preparé esto hace bastantes meses, de que preparé un artículo sobre esto, pues seguro que se han aprobado más cosas, ¿no? Pero Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, como veis, hay bastantes, Comunidad Valenciana con toda la agenda antidespoblament. Es decir, hay una especie de sucesión de iniciativas para tratar de organizar, vamos a llamarlo estrategia, siendo generosos frente a la despoblación. ¿Qué objetivos se marcan? Lo que voy a analizar ahora son los objetivos, ¿no? Y entonces, en primer lugar, habría que decir que los objetivos, por ejemplo, si empiezo con los planes nacionales, tienen que ver sobre todo con la idea de, yo creo, bien enfocado desde el punto de vista de dónde hay que actuar, generar actividad económica, provisión de servicios públicos, ¿no? Estos serían un poco los dos ejes principales, aunque luego, como podéis ver en este largo párrafo, hay más detalle y hay objetivos transversales que también se tratan de cubrir, ¿no? Y las 130 medidas también están en esta idea de igualdad de oportunidades, cohesión territorial. Luego voy a discutir un poco sobre este tema de los objetivos, ahora solo quiero enunciarlo. Las 130 medidas también, desde el punto de vista de la gobernanza, plantean escenarios de cooperación, de coordinación vertical con comunidades autónomas, con
con gobiernos locales también, y las comunidades autónomas pues también generan sus objetivos. Yo creo que el plan de 2000 fue muy innovador, el del Gobierno de Aragón. Luego veréis que no se hizo nada, ¿eh? Es decir, que filosóficamente era muy interesante, pero el impacto es igual a cero. Porque se alejaba de los objetivos, podríamos decir, cuantitativos de población y se centraba mucho en la idea de libertad de elección, y que esta libertad de elección, para que pudiera cumplirse, requería unos requisitos en el sentido de acceso a servicios públicos. Tenía una visión súper abierta sobre la inmigración. En el 2000, esto es interesante porque es justo antes de que lleguen 3 millones de inmigrantes a España, es decir, que ya hay una posición muy de acogida, de integración, que estaba en esta filosofía. Esta filosofía, básicamente, en el caso de Aragón, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Esto, aparte de que, digamos, quien políticamente estaba encargado de esto coincidía, pues también tiene que ver con algún profesor universitario amigo nuestro que tuvo una gran influencia a la hora de colaborar con ellos y definir este tipo de cosas. Bueno, Castilla-La Mancha más o menos similar, ¿no? Coexiste esta idea de mantener la población rural, de atraer nuevos pobladores, con también buscar estos equilibrios sociales territoriales, ¿no? O sea, igualdad de derechos, esta idea yo creo que es ya común a todos estos planes, la idea de que independientemente de dónde viva la gente debe tener acceso a los mismos derechos, a las mismas posibilidades. ¿Qué instrumentos se van a utilizar? Entonces, si voy primero a las 130 medidas, pues también son innovadoras en el sentido de que predominan ahora los ejes horizontales, estos que señalo aquí, ¿no? Sostenibilidad, bienestar, igualdad, innovación, como ejes que son transversales a toda la estrategia, y luego hay algunos verticales más de este tipo, ¿no? En las 130 medidas, bueno, Paco Boya, lo hemos hablado con él muchas veces, las 130 medidas tienen un alto componente de improvisación, ¿no? Que de pronto hay que gastar 10.000 millones, tienen éxito en conseguir 10.000 millones, hay que gastarlos deprisa y hay que implementar estas medidas, pero no se habla casi nada de vivienda, no se habla nada de inmigración, no se habla nada de los grupos de acción local. En fin, hay algunos olvidos que son relevantes. Luego veremos ya estas debilidades que van a ser comunes, voy a incidir en ello, estas ideas de que hay una agregación de medidas extensísima en todos estos planes. El plan del 2000 del Gobierno de Aragón es paradigmático, ¿no? Y yo, en este caso, puedo hablar con conocimiento de causa porque estuve en el grupo técnico que ayuda a su elaboración, y nosotros recibíamos a los responsables de cada departamento y básicamente decían lo que pensaban hacer, con plan o sin plan. Punto final. Y esto era el plan, ¿eh? Es decir, sí, había alguna cosita, pues había un partido de centro-derecha en el gobierno, entonces había que hacer algo de ayudas a los hijos, cosas de estas, pero básicamente era lo que ya estaba, agregar medidas. Las directrices del 2017, en cambio, del Gobierno de Aragón, yo creo que son más interesantes, tienen esta visión también de incorporar toda la acción del Gobierno, pero al final hay un cúmulo de medidas enorme, ¿no? También, de nuevo, tenemos este afán de exhaustividad, que le pasa lo mismo a la reciente ley del 23 de dinamización del medio rural. Es interesante, me voy a parar 30 segundos en esto porque luego voy a incidir en los problemas de coordinación horizontal, ¿no? Las directrices se aprueban en el 2017, antes del boom del tema de la despoblación en la agenda, y se encarga su gestión a un departamento que se llama Vertebración Territorial. Como es un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, pues este departamento lo dirige Chunta Aragonesista. Entonces, de pronto estalla el tema de la despoblación y el presidente, que es del Partido Socialista, dice: se ha quedado este tema mi socio, entonces convendría hacer algo. Entonces, ¿qué hace? Nombra un comisionado de lucha contra la despoblación para hacer lo mismo, se supone, no sabemos muy bien para qué, y entonces el comisionado, como misión, se impone hacer una ley de dinamización del medio rural, ¿no? Fijaros, ya no es que se compita o haya falta de coordinación entre distintas administraciones, sino dentro del propio gobierno hay esta competencia. Ellos te decían que no, que al final es verdad, ¿no? Había buen ambiente, tenían ganas de hacer las cosas conjuntamente, es decir, no era una pelea, pero era un poco absurdo el que, habiendo ya a alguien, pues se le pase a otro y no se le quite. En fin, este tipo de cuestiones luego voy a incidir en ello. Las estrategias o leyes de Castilla-La Mancha, la ley es muy enunciativa, realmente no vale la pena detenerse en ello, y luego la estrategia, pues sí tiene estos ejes clásicos: económico, territorial, servicios públicos y social. Las que se apartan más de estas
dinámicas que estoy señalando son la gallega, que está muy centrada en temas demográficos, de crecimiento de la población, de ayudas a nacimiento de hijos, este tipo de cosas, y la asturiana, que también es como más demográfica y menos orientada o menos específica sobre el tema de despoblación. Entonces, bueno, he intentado ir deprisa en esta parte para que me quede más tiempo para la discusión, las implicaciones y las conclusiones. La primera cuestión que me interesa es ver hasta qué punto se alejan o no estas estrategias de lo que es meramente cuantitativo. Para mí, meramente cuantitativo es decir, tiene que crecer la población o tenemos que conseguir invertir la dinámica demográfica. Y, en general, es bastante variable. Yo creo que las más demográficas son la asturiana y la gallega, muy centradas en esta idea de las cifras. La más alejada, claramente, es la aragonesa, donde desde el principio no hay un objetivo en torno a cuánta población debería de haber. Y la estrategia española y la castellano-manchega están un poco entre medio, yo creo que más inclinándose hacia lo no meramente cuantitativo, ¿no? Se están inclinando más en esta idea de igualdad de derechos, de libertad de elección, este tipo de cosas. Todos los planes quieren abarcar todo, ¿vale? O sea, si veis cualquiera de es que implican a todas las medidas, son espectaculares. Las directrices aragonesas del 2017 es que es exhaustiva hasta el detalle. ¿Qué quiere decir? Que están buscando, fijaros, en realidad un problema que luego voy a incidir, están mezclando lo que podrían ser nuevas cosas con lo que se pensaba hacer en cualquier caso. Yo creo que esto es un problema, porque al final son tan generales las políticas que la evaluación ex post es complicada. Luego nos van a hablar del tema de la evaluación, que ahora estoy además implicado en ello, en el caso de Aragón, y entonces conozco un poquito. Evaluación no existe. Bueno, yo creo que el único trabajo es el tuyo sobre lo que has hecho sobre Castilla y León, básicamente. Eso, Consejo de Cuentas, no el Gobierno, no, efectivamente. Bueno, y en Aragón. Ah, sí. Bueno, y ahora en Aragón va a evaluar la Cámara de Cuentas también, ¿no? Es decir, que el. Esa es la red de comunidades de cámaras de cuentas que se coordinan para hacer esto, ¿no? La ley aragonesa preveía que tenía que haber una evaluación en el año 21, no se hizo la evaluación, es decir, realmente no se hizo. Y ahora que veo las tripas de cómo se va a hacer, bueno, o sea, técnicamente la van a hacer maravillosamente, pero bueno, ya ves que ahí es que es todo. Y las preguntas del cuestionario de la Cámara de Cuentas y qué dotación presupuestaria se ha dedicado a la medida 13.3, pues ya veremos las respuestas de lo que dice, ¿no? Que yo creo que será interesante ver lo que comentan. Otro tema interesante, lo que sería la coordinación horizontal en las políticas frente a la despoblación. Yo creo que hay un problema en general y es que las políticas de despoblación se tienden a asignar a un departamento. Yo creo que no es el mejor camino, que es mejor buscar una unidad horizontal dentro del Gobierno transversal que se responsabilice. Es lo que hace Castilla-La Mancha, que en este caso es innovador. A mí el mejor ejemplo que conozco bien es Escocia, ¿no? En Escocia, contra lo que se dijo ayer, la Highland and Islands Agency tiene poca importancia. Realmente tenemos una visión distorsionada de la política de población de Escocia. La política de población de Escocia la dirige el Gobierno de Escocia y es un tema central para el Gobierno de Escocia. Entonces se llama Population and Migration Task Force o algo así, que es una unidad transversal de todo el Gobierno, sin responsabilidades ejecutivas, pero que depende de presidencia, de lo que sería el Departamento de Presidencia del Gobierno, con un ministro, en este caso con mucho peso político. Creo que se llama su ministerio Asuntos Exteriores, Independencia y no me acuerdo qué más, ¿no? O sea, que para el Partido Nacional Escocés es un tema relevante el de la población. Y entonces esta unidad lo que hace es, con asesoramiento académico, tiene un grupo formal de académicos que están haciendo informes, asesorando, una práctica muy recomendable que aquí no conocemos mucho. Lo que está haciendo es generar una estrategia y luego tratan de influir en que los departamentos implementen la estrategia que aprueba el Gobierno de Escocia en su conjunto. Tampoco es la panacea absoluta, porque luego les preguntas y dices, bueno, ¿ellos hacen caso? Y dice, depende. Los de sanidad bastante, los de educación no. O sea, depende un poco ya los ministros que hay en cada ramo y otras dinámicas, ¿no? Pero en general es esta idea, ¿no? Creo que es preferible esta visión. ¿Por qué? Porque si no puedes tener al Ministerio de Reto Demográfico con las 130 medidas y al Ministerio de Agricultura, cuando está definiendo cómo va a ser la PAC, infradotando al Pilar 2 de la PAC. Con lo cual,
el mismo gobierno puede actuar en direcciones que no van por el mismo lado, ¿no? Esto sería un problema. La coordinación vertical tiende a ser todavía más inexistente. Las 130 medidas, esto sí que lo planteaban bien, con una coordinación vertical con comunidades autónomas y con administraciones locales e incluso con sociedad civil, ¿no? Una parte de sus acciones son para financiar iniciativas no estrictamente gestionadas por las administraciones, ¿no? Plantean mecanismos de cooperación, aunque en general las estrategias, pues yo creo que, como luego voy a discutir, están un poco carentes de este tipo de coordinación que es esencial y que dan lugar a absurdos. No sé, bueno, en el gobierno de Mariano Rajoy hubo simultáneamente un plan de digitalización del Gobierno de España, un plan de digitalización del Gobierno de Aragón, un plan de digitalización de la Diputación de Huesca. Los tres con los mismos objetivos, bueno, modulados, ¿no? Para estos tamaños, para los otros, pero en general, en fin, les pagamos, entre otras cosas, para que hablen entre ellos y traten de coordinarse, ¿no? Entonces, esto todavía... Todos los planes tienen un sesgo top-down muy fuerte, ¿no? La idea de que desde arriba van a ser capaces de esta idea de que la política va a cambiar el mundo. Y no hemos aprendido nada de la mejor ley que se ha hecho en España sobre este tema, que es la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Gobierno de Zapatero, que nunca se implementó, pero tenía un enfoque justamente contrario, ¿no? De abajo arriba, planes comarcales, es decir, un enfoque mucho más interesante, ¿no? Aquí todos los planes desde arriba, digamos, tratan de ver en qué medida van a poder cambiar las cosas y creo que se olvida este otro enfoque. Son ignorados los grupos líder. Esto es interesante porque cuando resulta que tenemos ya una red capilar en todo el territorio de activistas que conocen bien los medios locales, que tienen experiencia en gestión de iniciativas en este terreno, cuando de pronto la despoblación emerge, lo que hacemos es bajar la dotación a los grupos líder, burocratizar sus acciones, desconfiar de ellos. En Aragón, en el último gobierno, llegaron a plantear hacer un grupo líder por provincia. O sea, es la antifilosofía de los grupos líder, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque decían que la burocracia era muy complicada y tal. Bueno, hubo una movilización importante, con un conflicto interno dentro del Partido Socialista sobre este tema, pero es un poco buen ejemplo de lo que digo. Bueno, ya he hablado de la coordinación vertical en el caso del Ministerio. Quiero reseñar que preocupa qué va a pasar cuando no haya 10.000 millones detrás de fondos europeos para hacer cosas. Pues bueno, a ver qué se puede hacer. Yo, de todos modos, ayer no pude estar en la conferencia de Paco, entonces igual él lo explicó ya, ¿no? Algunas implicaciones de todo esto que he dicho. En general, las políticas todavía están muy orientadas a lo que un colega escocés, sobre todo Andrew Copus, denomina estrategias de mitigación. Un poco mitigación, adaptación, igual que hacemos con el tema del cambio climático, ¿no? Las estrategias de mitigación viven de esta irreal idea de que es posible repoblar el medio rural, de que podemos cambiar la tendencia demográfica. Y entonces aquí lo que planteamos es que, o lo que planteo, es que es la mejor manera de fracasar, porque no va a ocurrir esto. Y no va a ocurrir esto porque las proyecciones de población de Naciones Unidas anuncian que a partir de 2035-37 empieza a descender la población española. Si desciende la población española, y luego cuando desagregáis por provincias estas proyecciones, en el litoral las cifras son relativamente buenas, pero en el interior el descenso es todavía más acusado. Es decir, que si alguien piensa que en un escenario de contracción de la población las zonas rurales van a repoblarse, está fuera del mundo, ¿no? Entonces, todavía estamos con esta idea de ver qué es lo que pasa. Es posible que, como el medio rural es tan complejo, es posible efectivamente que haya zonas rurales que crezcan, que sean dinámicas, y hay otras que no. Entonces, yo creo que todavía estamos o vivimos detrás del boom demográfico de la segunda mitad del siglo XX pensando que estamos en un mundo de expansión y vamos a entrar en un mundo en contracción, lo cual aprovecho para decir que, a pesar de que lo llamen el invierno demográfico, a mí me parece bastante interesante, ¿no? Porque el planeta no aguanta más y no resiste con más gente. Entonces, una forma de relajar la presión ambiental también es que haya menos gente, porque la escala es una de las partes importantes de la explicación de los problemas de cambio climático. Es interesante también que
siendo que se privilegian estas ideas de mitigación, de ver si mantenemos los números, la inmigración está completamente olvidada. Y esto es interesante porque si veis, por ejemplo, 2000-2008, el gran boom de migración que hubo en España, con 3 millones de personas que entraron, unos 800.000 se localizaron en municipios de menos de 10.000 habitantes, el crecimiento demográfico en la mitad oriental de las zonas rurales españolas era más o menos el de los países africanos de los años 60. O sea, veis las cifras de crecimiento de población rural, son espectaculares, es una pasada, ¿no? Y entonces, ¿a qué se debió? Pues el 120% a la inmigración, es decir, la inmigración explica todo el crecimiento y además el decrecimiento que hubiera generado el crecimiento vegetativo negativo también lo compensó. Entonces, la inmigración es la única variable que, dependiendo cómo se comporte, va a incidir en esta oscilación de la población en las zonas rurales. Entonces, si realmente están preocupados por estrategias de mitigación, ¿cómo es que no tienen en cuenta el único elemento real que va a funcionar? Porque sabemos muy bien que en fecundidad y en mortalidad no va a haber cambios significativos. Pueden dar 10.000 euros por hijo, lo que sea, pero las mujeres no van a cambiar sus decisiones ni las personas van a cambiar sustancialmente sus decisiones por dinero. Puede haber efectivamente algunas políticas que modifiquen algo, ¿no? Básicamente las encuestas de fecundidad, creo que sale que el número de hijos por mujer en edad fértil es de 1,4 y cuando les preguntan, ¿cuánto? 1,3. Y cuando les preguntan en las encuestas a las mujeres de fecundidad cuántos hijos les gustaría tener, que sale 1,7, 1,9, ¿vale? Fijaros, hay un pequeño margen. Es decir, si resolvemos políticas a la escandinava, ¿no? de guarderías, retiros obligatorios para ambos miembros de la pareja, mercados laborales menos precarios. Lo más importante de todo, que no se puede hacer con políticas, un reparto igualitario de las tareas en el hogar. Con esto podríamos llegar a 1,9, pero seguimos por debajo de la tasa de reemplazo. Por lo tanto, en términos demográficos ya sabemos cuál es el horizonte. Nosotros incidimos mucho en las estrategias bottom-up. ¿Por qué? Porque pensamos que tienen dos ventajas. Parten de un conocimiento mejor del territorio, de las peculiaridades, de las características, y pensamos que las políticas más eficaces sean las que estén adaptadas a estas características. Ya dije ayer que las políticas de talla única no sirven, y tienen otra ventaja, y es que exigen compromiso a los actores, a los stakeholders, ¿no? Es decir, que no son seres pasivos que reciben ayudas desde las alturas de la administración, sino que son personas comprometidas con el territorio. Y este compromiso, aunque ayer dijeron ya, pues están agotados, están cansados, ¿no? Mariluz me parece que hablaba también, o Alberto, ¿no? De que los actores de los grupos líderes están un poco cansados de todo esto, de tanto esfuerzo, tanta desconfianza, cada vez menos dinero. Pues a pesar de eso, pues es lo que resulta más eficaz. Pero obviamente el desarrollo endógeno por sí mismo no puede hacer todo. Luego hay un lugar también para las políticas de arriba abajo. Esto es indudable. Lo importante es ver cómo se complementan, cómo se coordinan y qué detectan, ¿no? Dónde tienen que actuar. Obviamente la provisión de los servicios de salud tiene que ser una responsabilidad de las administraciones, en el caso de España, subcentrales, ¿no? De las autonómicas, que son las responsables, o la educación. Este tipo de cuestiones efectivamente son responsabilidades de este tipo de niveles de gobierno. Y la financiación, la colaboración también con estas iniciativas desde abajo, pues también es importante que se haga desde arriba, ¿no? Y esto nos lleva, pues, a la idea, digamos, que ahora está de moda y que yo creo que es razonable que esté de moda, de que lo importante serían estrategias multinivel. Y en general, todas las políticas que hemos repasado en los 5 años no contemplan estas estrategias multinivel. Yo creo que es una de sus debilidades. Y entonces deberíamos de pensar también en pasar de estrategias de mitigación a estrategias de adaptación. Estrategias de adaptación es asumir que probablemente va a seguir contrayéndose la población, al menos de una parte del medio rural, y que tenemos que convivir con esto. Y convivir con esto quiere decir, yo creo que ya hablé de esto, ¿no? De que puede haber estrategias adaptadas a cada lugar muy variadas. En algunos lugares, como señalé, pues dinámicos, pues habrá que apoyar este dinamismo, habrá que fomentar estas iniciativas emprendedoras. En otras habrá que hacer políticas más resilientes, ¿no? de resistencia, podríamos decir, y en otras políticas de acompañamiento. Aunque quede mal hablar de esto en un foro de despoblación,
hay que asumir, aunque duela, ayer salió esto en el debate, ¿no? Pues qué pena que sea, pues sí, pero se van a morir muchos pueblos. ¿Por qué? Pues porque en la Sierra de Teruel hay pueblos donde hay 2 o 3 personas mayores de 70 años y no queda nadie más. Entonces, ¿qué les hacemos? ¿Un programa líder para ellos o qué? ¿O planteamos atraer gente? Esto está fuera de la realidad. Y esto va a exigir tomar decisiones que para las administraciones siempre son duras, porque los servicios fijos, la provisión de servicios públicos, tiene una parte importante de costes fijos. Y esto quiere decir que no vamos a tener un hospital en cada cabecera de comarca, ni un centro de salud en cada pueblo, que habrá que buscar soluciones muy vinculadas a la movilidad para que todo el mundo tenga estas condiciones de acceso lo más igualitario posible, ¿no? Y entonces vuelvo ayer a lo que planteé, ¿no? La idea de que al final lo que me parece más importante es garantizar, en la medida de lo posible, que ya sabemos que es un horizonte utópico, esta libertad de elección, que la gente pueda vivir donde quiera y, sobre todo, que viva con el máximo nivel de bienestar, ¿no? Yo creo que esto sería lo esencial. Si me voy a la filosofía económica tipo Amartya Sen, pues lo que quiero es que la gente viva una vida que vale la pena vivir, lo cual implica desarrollo de capacidades, desarrollo de posibilidades, este tipo de cosas que es muy filosófica, pero yo creo que como horizonte me parece más interesante que ver si volvemos a la población del medio rural en 1950, como si eso fuera bueno. Es que se vivía muy mal en el medio rural en 1950, había mucha pobreza y la gente votó con los pies y se fue cuando pensó que iba a mejorar la situación. Por eso la tesis doctoral de Fernando Collante se llamaba La despoblación de la montaña española, entre interrogantes, un drama rural. Perdón, es que para mucha gente fue una mejora para ellos o para sus hijos en sus condiciones de vida. Lo que no podían encontrar en sus lugares de origen lo encontraron fuera. Entonces, nos tenemos que cuestionar también estas idealizaciones del pasado, de la maravillosa vida rural, que están muy presentes en el libro que comenté. Bueno, los que estabais en la sesión, un libro que publicamos en la cátedra de un periodista de Miguel Mena que se llama Viajes de ida y vuelta, donde él entrevista a 25 personas que se fueron del pueblo y han vuelto a vivir en él, ¿no? Me ha sorprendido que todos ellos, en la decisión de volver, pesa mucho en ellos la visión que tienen de su infancia. Es decir, tuvieron una infancia maravillosa en su pueblo y quieren retornar allí, y me parece interesante porque implica un compromiso, unas emociones que ayudan a explicarnos las decisiones de la gente. Bueno, lo clásico que decimos siempre: estrategias holísticas, interdisciplinares, coordinación vertical y horizontal, a ser posible superar los ciclos político-electorales. Esto es un tema de largo plazo, no es fácil el que cambien las cosas drásticamente. Como dije ayer, vale la pena hacer cosas si la gente que vive allí quiere que se hagan, si no, no creo que tenga tanto sentido. Y hablo de evaluación, pero lo dejo para la siguiente conferencia, ¿no? Este es un tema esencial, ya insistí también ayer en él. Vamos a probar qué medidas funcionan, cuáles no funcionan, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y a partir de allí podemos aprender algo y mejorar las cosas, ¿no? Y luego otra idea que he visto que para los de la Cámara de Cuentas es muy... ellos técnicamente hablan de aditividad. Esto me lo he incorporado porque me parece muy interesante. Si definimos estrategias, ¿cuál es la aditividad de la estrategia? Porque si la estrategia es: el Gobierno de Aragón mantendrá las escuelas abiertas con 5 niños. Es que lo pensaba hacer sin una estrategia igual. Entonces, no me sirve... Me puede servir que en la estrategia digan, y todo esto lo mantendremos, vale, pero lo que me importa es qué vamos a hacer adicionalmente, ¿no? ¿Qué vamos a añadir? ¿Dónde podemos incidir que hasta ahora no se haya incidido? Porque hay políticas esenciales para el medio rural, como es salud, como es educación, que tienen su propia dinámica. Entonces, la pregunta es: ¿vamos a cambiar en algo? ¿Podemos mejorar algo para que las cosas vayan de una forma que nos parece más adecuada? Y, sobre todo, si pasamos de esta exhaustividad donde todos los departamentos suman todo lo que pensaban hacer y de paso se les ocurre algo nuevo. Claro, la evaluación es un infierno porque es muy compleja. Y haremos hecho un cuestionario para las entidades locales que también tengo muchas ganas de ver las respuestas cuando digan si se enteraban que había unas directrices de lucha contra la despoblación o dicen que ni oyeron hablar de ellas, ¿no? Es decir, esta parte de comunicación también pues es relevante. No va el ratón. No va el ratón. Bueno, en fin. ¿Me dejará pasar a la última? No, se acabó, era la última. Bueno, no sé si al final he corrido tanto, si ha sido demasiado rápido, pero este era un poco lo que os quería plantear para
para centrar. Si estáis interesados en el tema, básicamente he resumido un artículo mío en Papeles de Economía Española de este año, un monográfico que han sacado en verano sobre el reto demográfico, y donde bueno, pues hice el esfuerzo un poco de repasarme toda esta legislación, todas estas leyes, y tratar de darle algún sentido teórico en su análisis. Vale, pues muchas gracias, Vicente, por los contenidos y por ajustarte al tiempo. A ver si hoy logramos cuadrarlo. ¿Vale? Y ahora sí, antes de la siguiente intervención, pues tenemos 20 minutos, no sé, ¿qué hora era? 10:15 hasta las 10:30. Venga, 15 minutos fijos de preguntas, planteamientos, inquietudes. Vale, se va levantando mi compañero Néstor. Os irá pasando el micro. Gracias. Presentaros, al menos. De la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centre d'Estudis Demogràfics. Bueno, Vicente, como ya nos vemos en un sitio y otro, ya sabemos un poco. En relación con la evaluación de las políticas, yo lo que he hecho a faltar es una evaluación cuantitativa, no una evaluación cualitativa, ¿no? Y además que cada uno va por su lado, hay miles pero no hay una visión, digamos. Todavía no hemos entendido qué significa lo no demográfico en la despoblación. O sea, yo voy a tratarlo en mi comunicación, pero no hemos evaluado porque todo este discurso sobre el desarrollo local y la despoblación a mí no me cuadra muchas veces. No me cuadra en el sentido de que no veo una elasticidad entre el desarrollo local y la despoblación. No estoy en contra del desarrollo local, pero creo que a veces, desde el punto de vista de la explicación, no acaba de explicar. Y tú lo has dicho muy bien, el contexto demográfico, y lo voy a decir claramente, yo no voy a ir con medias tintas, es una catástrofe para el mundo rural en los próximos años. Porque el único factor que puede, de alguna manera, no revertir, aquí es, como dice, resistir es vencer. Esta es la nota. El problema es que ahora el problema de la despoblación ya no afecta a los pueblos pequeños, afecta a las capitales comarcales. Y eso es lo más preocupante, porque son los lugares donde se dota de servicio al medio rural. Entonces, hemos focalizado casi todo nuestro discurso sobre lo rural pequeño y nos hemos olvidado de que hay muchas capitales pequeñas que tienen unos problemas de mantenimiento demográfico que van a ser importantes. Entonces, yo creo que en el tema de la evaluación de las políticas no solo es, por cierto, el programa de reto demográfico no tiene nada de demografía, ¿eh? Eso ya lo sabemos, nada absolutamente de demografía. Es un programa de desarrollo local, fundamentalmente. Entonces, yo quisiera hacer esta reflexión sobre el hecho de no vincular desarrollo local directamente con demografía, porque la demografía va por sus fueros, ¿eh? O sea, cuando los gallegos están preocupados por la demografía, más que por otras cosas, es porque tienen muchos lugares donde no hay ni 1,3 de fecundidad. La fecundidad está por debajo de 0,8. ¿Eh? Y no es un tema que digas, es de 3 días. Es que llevan 20 años con esa fecundidad. O sea, no es ya un problema de revertir a niveles suecos. Yo me conformaría como un éxito mantener la fecundidad en 1,3 en los próximos años. La única solución es la inmigración, y sobre eso no hay políticas, ni se les espera. Es simplemente la de reclutar trabajadores. Nada más que era esta la reflexión. Bueno, gracias. Joaquín es de estos que citaba al principio, no sé si estabas ya dentro, de que desde el 2000, ¿te acuerdas? Hacíamos unas jornadas sobre políticas frente a la despoblación en Aragón. Bueno, las hacíamos en Zaragoza, pero tenían un ámbito más general, y Joaquín era un invitado habitual, ¿no? En el 2000, cuando a nadie le interesaban estas cosas. A ver, yo creo efectivamente que lo del desarrollo local y lo demográfico no están directamente conectados. En todo caso, podría ser un subproducto, es decir, a lo mejor estas políticas de desarrollo local tienen mucho éxito y como consecuencia hay algunas personas que se quedan o que vienen, efectivamente, pero yo también estoy ahí. Justamente la idea de la conferencia es desvincularlo, porque creo que no vamos hacia allá. Ahora vamos a plantear
en un proyecto multidisciplinar que hemos hecho sobre despoblación en Aragón con gente muy interesante de salud, de educación, de geografía. Está Mariluz también aquí que participa en el proyecto. Y vamos a plantear una encuesta y es que no me acuerdo de memoria de las dos preguntas, pero nuestras variables dependientes en el modelo, ¿vale? Porque luego va a haber una serie de preguntas para ver si podemos hacer un poco de econometría y ver qué es lo decisivo. Me parece que una es esta que se hace en la OCDE y que hace también en línea algo de ¿es usted feliz? ¿Dónde vive? O una pregunta así muy cualitativa sobre cómo una percepción subjetiva de la felicidad o del bienestar, y la otra es una percepción subjetiva de por qué vive usted aquí o algo así, ¿no? Es decir, que no estamos preocupados por cómo conseguir que haya más gente allí, sino entender cuáles son las ventajas y los inconvenientes que los actores locales identifican a la hora de plantearse esto. Y yo creo que nos puede dar sorpresas, porque en el libro citado de Miguel Mena, de estos viajes de ida y vuelta, el 100% de los entrevistados no citan el acceso a los servicios públicos como un problema. ¿Por qué? Lo que dije ayer, porque el estado del bienestar depende, porque ayer comentasteis en Segovia que el médico iba una vez a la semana y ahora va cada 2 semanas, ¿vale? Entonces tenemos un problema de debilitamiento de servicios públicos, pero en general, al menos en la provincia de Zaragoza, que es el ámbito geográfico del trabajo, la gente percibe que tiene un acceso excelente. Si veis el trabajo del IBIE, ¿no? El de Paco Goerlich, ¿no? De aquí de Valencia, sobre proximidad, accesibilidad a servicios públicos. Claro, es que el 98% de la población española está a menos de 15 minutos de un centro de bachillerato, de una escuela primaria o de un centro de atención primaria. Es decir, que hay una cobertura espectacularmente buena. Ahora bien, si están a menos de 15 minutos y estas personas que os digo, ninguno identifica el problema del acceso como algo relevante, todos ellos dicen que sin coche están muertos, sin transporte. Es decir, que el problema lo pasamos al lado de la movilidad, ¿no? Entonces, yo de todos modos creo, o al menos con Luis Antonio estamos pensando en que tenemos que hacer evaluaciones cualitativas. Nosotros que somos cuantitativos pensamos que tenemos que buscar evaluaciones cualitativas para eso, pero no centrarnos, porque la evaluación, tú ya has hecho la evaluación cuantitativa, o sea, 0,7, pues ya sabes lo que va a pasar en términos demográficos. Mete las políticas que quieras, que no va a cambiar esto sustancialmente. Y lo de la inmigración, muy interesante lo que has dicho. Las políticas sobre inmigración ni están ni se les esperan. Las políticas de inmigración en España desde el año 2000 consisten en algunas regularizaciones cuando se considera oportuno. O esta especie de ficción que tenemos de que, por un lado, intentamos que no venga gente. Por otro lado, tenemos, hay que decir, una política muy generosa en el caso de la inmigración. Con 2 años de residencia aprobada en España se tiene un permiso de trabajo, al menos los latinoamericanos, que es lo que mejor conozco. Es decir, en Estados Unidos recordemos que hay 15 millones de indocumentados que llevan 30, 40 años viviendo y trabajando allí. Es decir, que tenemos una política, digamos, subterránea, generosa, pero no tenemos una estrategia de cómo afrontamos el tema de la inmigración. Y estarás conmigo de acuerdo, Joaquín, que dentro de 20 años, en vez de detener a los inmigrantes, competiremos para traerlos. Solo por decirte una cosa, en estos momentos en la ciudad de Barcelona, el grupo 25-39 años tiene más de un 60% de población. Y eso a mí no me preocupa. Lo digo porque es lo único que está sucediendo, lo único que va a suceder. Y una cosa, no solo 2 años de residencia, sino que a partir de los años de residencia legal puedes solicitar la nacionalidad. Somos, en ese contexto, no nos podemos quejar, somos muy generosos y debemos seguir siendo generosos, porque le damos una estabilidad. O sea, una persona latinoamericana, después de estar 2 años en situación irregular, puede acceder al arraigo y a un permiso de trabajo, y a partir de los 2 años de la residencia legal solicitar la nacionalidad española. Ahora se ha acelerado la cosa, o sea que yo creo que en ese aspecto está, pero las políticas son más cosas. Sí. No tenemos políticas. Y hay un tema diferente que tiene que ver con la inmigración, que eso sí que me preocupa en el medio rural, es la elevada circulación, el no arraigo de mucha población inmigrante. O sea, cuando nosotros hacemos una visión del tipo stock, y cuando la ves con el flujo, lo que ves es que el stock se mantiene, puede crecer un poco, pero el flujo es constante. O sea, los inmigrantes llegan a muchos sitios, pero cuando haces el saldo migratorio por lugar de nacimiento,
en muchos municipios rurales el saldo migratorio es negativo. O sea, llegan, están un tiempo y se van como se van los jóvenes. Si os parece, porque nos va quedando poco tiempo, vamos a plantear un par de preguntas más. Y si quieres... Si quieres las acumulo y contesto a todas. Vale, pues vamos a acumularlas. ¿Había alguna mano levantada por aquí? Compañero, luego Gonzalo y luego Mariluz. Dice tantas cosas interesantes el profesor Penilla que se me acumulan las preguntas. Y no quiero chafar lo de la medición, pero sí dar un comentario. Yo soy recién llegado a la despoblación, pero soy un viejo de la digitalización. Y justamente en digitalización es donde hay muchas medidas, desde que hubo un secretario de Estado, Francisco Rosperán, que hizo buenos planes y aún se arrastran los planes que aún vemos de España 2026. Quería concretarme con mi pregunta es si tiene alguna visión o juicio sobre cómo estamos midiendo la digitalización, que es un constante target nunca alcanzado en España. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues pasamos al siguiente. Bueno, pues yo también tenía bastantes cosas, pero me voy a centrar en dos. Estamos de acuerdo en que el crecimiento neto de la población española y de la población rural es complicado. Pero una cosa es el crecimiento de la población y otra cosa es la distribución de la población. Los procesos de redistribución en el espacio de la población pues son constantes, entonces sí puede haber políticas que favorezcan una cierta redistribución, ¿no? Y luego, bueno, ya se ha dicho aquí también, pero lo digo porque has mencionado lo de los municipios, aunque luego has hablado de las comarcas. El factor fundamental, ya lo dijo Camarero hace muchos años, ¿no? Es la movilidad. Tenemos que ver las estrategias en un escenario de movilidad son distintas de un escenario con poca movilidad. Entonces el problema es que hay que ir a delimitar. No tenemos que preocuparnos si un pueblo se muere, sino si una comarca está viva, ¿no? Espacios vitales que son ya supramunicipales necesariamente. No tenemos 62.000 núcleos de población en España. De los 8.100 municipios más o menos hay 66.000 o 60.000 núcleos de población. Es imposible mantenerlos vivos a todos los núcleos de población. Pero, y sobre todo porque hay algunos se van a morir, como has dicho, porque hay 2 o 3 personas mayores y eso ya son irreemplazables. Pero lo que es importante es que los entornos vitales sean operativos, sean suficientemente para mantener o atraer población y siempre tiene que ser por encima del ámbito municipal. Con la intervención de Mariluz lo dejamos, respondes y pasaremos a la siguiente ponente. Buenos días, pues muchas gracias a los que habéis organizado este espacio de encuentro. 2 ideas muy breves. La primera, volver a subrayar que lo emocional, la identificación con el territorio tiene mucho que ver en que la gente se quede a vivir en los lugares donde viven. Las preguntas que hemos hecho recientemente a mujeres de toda España, cuando les preguntábamos qué echas en falta de lo que tienes en tu pueblo, un 19% decía que nada. Lo cual es llamativo. Y un apunte respecto a cómo se ha hecho el proceso de la nueva etapa líder en Aragón, que las estrategias se han elaborado de una forma que a mi parecer es un poco extraña. En primer lugar, se eligieron los grupos, los mismos 20 grupos que había y no 3, uno por provincia, como decía Vicente, no vayan a alterársenos. En segundo lugar, le dijeron a cada grupo, después de decirle que ya había sido seleccionado, les dijeron cuánto dinero iban a tener cada uno de los grupos. Ya sabían quiénes y cuánto dinero. Y en tercer lugar, se publicó la orden de elaboración de la estrategia, pero entonces ya los grupos estaban con las manos muy atadas. Vais a tener este dinero y esto es lo que vais a poder hacer con ese dinero. No solamente eso, sino que les dijeron, y además nos guardamos un poco del dinero del presupuesto de líder, para que aquellos que hagáis una estrategia muy buena os daremos un 5% más. Los que hagáis una estrategia de notable os daremos un 4% más. Y los del aprobado, porque vais a aprobar todos, un 3% más del dinero que en principio os hemos ajustado, lo cual demuestra una desconfianza profunda
de los grupos, de lo que hacen los grupos y del propio método, no se propicia la creación de redes entre los grupos, sino la competencia entre ellos para quedarse, nosotros somos de los buenos, nosotros de los regulares. No se propicia la creación de redes, se mira que el dinero se haya gastado de forma honesta, o sea, que nadie se haya echado nada al bolsillo, pero ¿para qué ha servido? A corto, medio y largo plazo esas cosas que se van haciendo, porque en realidad, como ha salido ya varias veces, nadie pide cuentas reales de lo que se ha hecho. Quizá una forma de combatir, no sé si la despoblación, pero sí las políticas, las estrategias territoriales, sería que desde la sociedad civil pudiéramos pedir cuentas de qué se ha hecho y para qué sirve lo que se ha hecho. Y nada más, muchas gracias por darme la... Bueno, muy brevemente, no sé nada sobre el tema de la digitalización, entonces no te puedo contestar. Lo que sí que veo es que hace 8 o 10 años, cuando íbamos por ahí, era un tema súper candente y que ahora parece como que está la cosa medio en vías de solución. Mi impresión es que se ha avanzado bastante y luego veo las noticias que se hará con la conexión esta por satélite y tal. Entonces, me da la impresión de que el tema está en vías de solución. Tengo la sensación, aunque hicimos un trabajo con Camarero y con más gente en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y en Aragón hace 1 año y pico en torno a una cuestión de las 130 medidas y había entrevistas de estas semiestructuradas y aún había ciertas quejas de gente de que tenían problemas de conexión, de conectividad, más que de conexión de velocidad, porque no había llegado la fibra, pero parece, ayer alguien habló como que estaba ya la fibra por todos lados, pero no lo sé. Sobre el tema de la redistribución territorial, yo creo, Cristóbal, que es que las fuerzas estas de las que hablaba ayer van a ir todavía más en contra de la redistribución, es decir, la aglomeración creo que va a seguir teniendo mucho peso con matices, aglomeración, pero a la vez el urban sprawl, ¿no? La gente se va a ir un poco de los centros urbanos. Es verdad que hablamos ayer también del tema del teletrabajo, es verdad que hay pequeños datos. A mí, Teresa, con estas cifras de mujeres yo no me las creo, lo que dijo, ¿eh? O sea, la mentira estadística, las 4 comarcas que más han crecido en Aragón el año siguiente al COVID fueron Sobrarbe, Ribagorza, Alto Gállego y Jacetania, las 4 comarcas pirenaicas donde tienen los zaragozanos su segunda residencia. La quinta, Gúdar-Jabalambre, donde tienen los valencianos también su segunda residencia. Es decir, la gente se empadronó por si acaso y no me dejan moverme y tal. Entonces, creo que va a haber que esperar un poquito, unos años, a que esto vaya filtrándose para que veamos cuáles son las cifras reales. ¿Es posible? Yo creo que sí que es posible. Sí que parece que efectivamente el movimiento urbano-rural podrías, no sé, Joaquín a lo mejor sabe algo más, pero yo creo que he visto algún dato de que efectivamente tiene un saldo positivo. Me ha parecido ver en algún trabajo el movimiento urbano-rural, ¿no? O sea que es verdad que desde luego no estamos, el éxodo rural ya no está explicando la despoblación, ahora es crecimiento vegetativo negativo a lo bestia. Esto es lo que explica la despoblación y es lo que lo hace, en mi opinión, más complejo todavía, porque operar sobre las migraciones, no sé si se podría o no, pero desde luego operar sobre esto que son variables de decisión de las personas, pues sería muy difícil. Y sobre los grupos líder, pues aquí la autoridad es Mariluz, o sea que no tengo nada más que añadir. Bueno, hay 2 sistemas de grabación, el sistema de grabación online y un sistema de grabación en la sala. Entonces, si uno falla, tenemos el otro. La grabación se está haciendo, no sé de qué manera, pero se está haciendo. Y las preguntas vamos en tiempo y las puedo apuntar y luego te las paso. 3 minutos de retraso. Como un examen, ¿vale? Pero hoy queremos, ya he dicho, tenemos un autobús y el cual nos va a marcar mucho, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Vicente, muchas gracias a los que habéis intervenido y vamos a dar paso a la siguiente comunicación.